Y estamos en el segmento de la labor parlamentaria y todo lo que pasó precisamente en el Congreso con Fernando Fraquelli. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido. Hola, buen día, Claudia. Muy bien. Bueno, una jornada larga, una jornada importante, una jornada en la cual también se manejaron los números, y los números dijeron que la Cámara de Diputados aprobó el 82% móvil para jubilados y pensionados, un debate que ahora va al Senado. Vamos Pero a ver, dejó claro. un interrogante. ¿De dónde salen los fondos? No hay todavía un análisis del financiamiento. Bueno, y para hablar de este y otros temas, tenemos en línea al jefe de gabinete, al ministro Aníbal Fernández, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Ministro, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas, sobre todo, básicamente con Fernando pensábamos, no hay proyecto en esta media sanción que obtienen diputados, esto del 82% móvil, que hable de dónde se va a financiar, de dónde se va a sacar el dinero para esto. Sí, todo lo que está planteándose tiene dudosa legitimidad desde el punto de vista del análisis que se ha llevado hasta ese momento. Por una razón elemental, no está ajustada a derechos. Cuando sale la ley de administración financiera, dice en su artículo 38 que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a autorizar para su financiamiento. Más claro es imposible lo que está planteando la propia ley, que nunca ha sido derogada y que se sostiene en función de la propia decisión de este Congreso Nacional que está tratando semejante ley. Lo que nosotros vemos de este punto y analizando lo que estamos viendo, tenemos que verlo a la luz de quienes han sido sus propios motivadores o llevarlo adelante, y que nos han mostrado precisamente no tener un concepto muy claro de a dónde querían ir, porque los debates muestran con claridad que lo que se está planteando pareciera ser un interés sobre lo que están diciendo los propios o lo que sería un destino para los propios jubilados, pero en realidad termina siendo un hecho netamente de la política partidaria o ventajera, de imponerle al Poder Ejecutivo una actitud determinada y que no va a tener respuestas, porque es imposible. En el mundo solamente Luxemburgo tiene esa posibilidad. Nosotros debemos tener un ingreso per cápita cercano a los 6.000 millones de dólares y Luxemburgo debe estar cercano a los 40.000, y en el año 50, cuando comience el sistema solidario de jubilaciones y pensiones, la relación sería de 7-1 entre activos y pasivos, 7 activos por cada pasivo que se generara. No fue eso de esa manera. Hoy estamos en 1.6, 1.7 activos por cada pasivo, con lo cual, si a eso le sumamos que le quieren sacar el 15% que le aportan a la ANSES, lo aportan las provincias, nos encontramos en una situación de imposible cumplimiento, y que solamente ha sido generado para dar esa discusión que yo le acabo de comentar. Claro, ministro, Fraquelli lo saluda, buen día. Ministro, seguramente también esto está relacionado con los debates que se vienen en la Cámara de Diputados de la Nación o también en el Senado, ¿no? El tema de las facultades delegadas o el tema de hacer una rebaja de retenciones a las exportaciones. Son cosas que tienen dos fundamentos distintos. Primero, volviendo 2 segunditos al tema jubilatorio, lo que se planteó es de cumplimiento imposible. Escuchaba hace un ratito a Melconian, precisamente no es un hombre cercano a nosotros, y que se ha cansado de hacer críticas y, bueno, pronósticos realmente poco acertados, pero en este tema ha hecho un análisis descarnado diciendo que es un proyecto que no tiene sustento, y que la gran irresponsabilidad sale de que no hay cuentas fiscales que aguanten este tipo de decisiones que se quieren tomar en este punto. Una realidad a gritos que no tiene solución, que no tiene posibilidad de llevarse a la práctica. Lo de las leyes delegadas es una vieja rémora que tiene nuestra legislación, y que yo la dividiría en 3 estadios bien claros. Hasta 1994, desde 1994, ocasión en que se reformó la Constitución Nacional, hasta la sanción de la Ley 26.122, quien es que regula la vida de los decretos de necesidad de urgencia y leyes delegadas, y a partir de la sanción de la Ley 26.122. Esos 3 estadios hay que mirarlo con mucho cuidado y con mucho decisión, porque el último de los estadios se está cumpliendo, que es el que exige que se vayan presentando tanto los DNU como las leyes delegadas para su análisis por la comisión específica. En los otros casos tienen que ser evaluados caso por caso. Algunos han salido a decir, sobre pretexto de buscar algún tipo de mejor discurso ante la sociedad, que el 24 de agosto se llena de complicaciones porque todo lo actuado se cae. Es
Es una mentira atroz, eso no va a suceder, por una razón elemental. Con leyes delegadas se han trabajado o modificado instituciones de la República Argentina, y le doy dos ejemplos para mostrar lo grosero de la situación. Un caso es el Ejército Argentino, el otro caso es la FIP, con lo cual si tuviera razón estos personajes que poco tienen de serios y de conocedores de la realidad legal argentina, nos quedaríamos sin ejército y sin AFIP, cosa que no va a suceder. Evidentemente lo actuado hasta el día 24 de agosto, que es el tiempo de duración de la delegación de facultades específicas por parte del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, todo lo sucedido hasta ese momento tiene vigencia y tiene fuerza de ley. Y a partir del 24 de agosto miraremos las cosas de otro color. Para eso ha sido designada la Presidenta de la Nación y sabrá cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Evidentemente no se podrán llevar a la práctica acciones de esa característica, pero todo lo actuado hasta ese momento tiene valor. Ergo, el 24 de agosto lo único que va a suceder es recordar el cumpleaños de Borges y nada más. Ministro, para aquellas personas que quizás no entienden o no saben leer entre líneas qué es lo que está demandando la oposición con este 82% móvil, para el señor que está en la casa y seguramente jubilado y no le alcanza con la mínima, porque la canasta básica de alimentos está mucho más allá, ¿qué se le dice cuando, por ejemplo, escucha desde el gobierno que se habla de un récord de un 9% de aumento en la producción, de ganancias, de superávit fiscal? Se preguntará el jubilado, y bueno, ¿y por qué si tienen eso, por qué no lo invierten en nosotros? ¿Qué hacen con eso? ¿Para qué lo necesitan? El domingo, el Diario de la Nación sacó una encuesta que hizo una consultora no cercana al gobierno, en el cual el tema más importante que veían los jubilados era la forma en que este gobierno y el anterior, el del presidente Kirchner y el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habían tratado y habían cuidado el tema de los jubilados. Van 18 aumentos que se dieron en este caso, esos 18 aumentos de los cuales hay que pensar con seriedad que la mínima creció un 600%, es decir, si usted quiere saber cuál es el crecimiento real, fíjese cuánto era la mínima en el momento en que asumió el presidente Kirchner, multiplícala por 7 para darse cuenta si se le prestó atención o no se le prestó atención a los jubilados en la situación en la que se encontraban. Entonces, este es el tema más gráfico para poder demostrar si este gobierno tuvo interés o no tuvo interés. Cuando llegó este gobierno había 3.500.000 jubilados y hoy hay 5.700.000, hay 2.200.000 jubilados más, con lo cual la situación real, el pensamiento puesto en la cabeza de nuestros viejos, en la cabeza de aquellos que hicieron patria antes que nosotros o trabajaron mucho antes que nosotros para tratar de que esta nación estuviera en el lugar que correspondía, están siendo reconocidos como tiene que ser. Para eso hubo que tomar muchas decisiones. Decisiones que la mayoría de los grandes patriotas que están yendo ahora por el 82% móvil, ninguno quiso tomar. Entre esos grandes patriotas están todos aquellos, el senador Morales, la diputada Bullrich, que le sacaron el 13% a los docentes, al personal público, a los jubilados propiamente dicho, y que ahora resulta ser que son los que van a resolver su vida de un día para otro. Esos mismos fueron los que no quisieron votar la movilidad jubilatoria, sobre pretexto de que eso iba a tirar para abajo las jubilaciones, y sin embargo han recibido ya 4 aumentos por la movilidad jubilatoria suculentos, muy importantes, que el jubilado conoce perfectamente bien y que sabe que estas cosas son tratadas con mucho respeto y con mucha responsabilidad por parte de la Presidenta de la Nación. Entonces, si lo que estamos viendo en este caso nunca lo acompañaron, cuando se trajeron las AFJP al Estado nuevamente, el paquete valía algo así como 96.000 millones de pesos. Hoy vale 150.000 millones de pesos, con lo cual no solamente dejó de pagarse unas comisiones y unos gastos ridículos e impensados en una Argentina seria con el dinero de los trabajadores, sino que además se lo incrementó y se lo cuidó prolijamente para que ese fondo fuera creciendo y desarrollándose de la mejor manera. Entonces, los jubilados, a los quienes fueron consultados y dijeron por una amplísima mayoría que estaban hablando de uno de los temas que más habían apreciado por parte de la Presidenta de la Nación a la hora de cuidar su futuro y su forma de pensar, tiene que ver con lo serio y con lo posible de llevar a la práctica, y no con este tipo de sanciones que de serio no tienen nada, porque vuelvo a insistirles, ya partiendo
del pensamiento de la propia ley 24.156 de administración financiera, no dice en ningún lugar lo que la ley le reclama, de que los gastos no previstos en el presupuesto deben especificar los recursos a utilizar para su financiamiento, nos está mostrando que no es otra cosa que un gesto de la política para tratar de hacerle creer a la sociedad que están interesados en ese tema, más nunca lo van a poder demostrar porque no se puede tapar el sol con las manos. Ministro, ¿esto sería primeros actos de campaña electoral desde el punto de vista de la oposición? Yo no lo definiría campaña electoral, de una enorme irresponsabilidad política, pero bueno, ellos supusieron que el Poder Ejecutivo ante esta situación iba a actuar rápidamente tomando gestos descomedidos o pensando en acciones que poco tengan que ver con ello, y nosotros nos ocupamos de hacerle gestos concretos a los jubilados para que vayan mejorando su situación. Pero si esto avanzara, yo estoy convencido que en el Senado va a haber más racionalidad y se va a poder retener sin ningún inconveniente, y si eso no sucediera, a mí no me gusta hacer conjeturas sobre este tema, pero sí se debe ser concreto a la hora de proteger y de cuidar los fondos de la nación y el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizar a los jubilados que todos los meses cobran. Para que eso pueda suceder, nosotros tendríamos que tener con claridad esa protección, ese cuidado, y si hay que llegar al veto, vetarla también. Yo me acuerdo cuando era chico, debería tener yo unos 10, 12 años, así que estoy hablando a fines de los 60, en el año 70, recuerdo, mi padre tenía un taller y era jubilado de personal civil de la Fuerza Aérea, de cruzarse con amigos de él y escuchar esa conversación cientos de veces. ¿Tenés idea cuándo cobramos la jubilación? No se sabía. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 8 meses. Esa parte de la vida de los argentinos quedó atrás hace mucho tiempo, de buena manera, porque algunos funcionarios tuvieron responsabilidad, pero en este gobierno no va a haber nadie que pueda parangonarlo, porque realmente en será garantizado, no solamente que cobran rigurosamente el día que les toca, sino que ahora tiene una ley que les actualiza sin ningún tipo de aditamento político, ni partidario, ni especulativo. Para eso fue enviada la ley por parte de la Presidenta de la Nación, rechazada por todos los grandes próceres que ahora están queriendo sacar el 82% sin ningún tipo de forma de financiamiento, pero que sin embargo ya dieron 4 aumentos muy importantes para los jubilados y que los jubilados seguramente aprecian. Ministro, como para ir redondeando esta conversación, usted sabe que en televisión el tiempo es tirano, esta frase no se dijo nunca, pero quiero decir que nunca me sentí con tanta libertad en un medio de comunicación como en esta casa, en Canal 7, en la televisión pública. Y basándome yo en ese derecho, ministro, le pregunto con todo respeto, ¿qué opinión le merece lo que ha pasado en los últimos días con respecto a los hechos que se dieron, la salidera en La Plata, la del otro día en Montecastro y algunas manifestaciones de vecinos, como el caso de Ramos Mejía? Yo soy muy cuidadoso con esas cosas, porque la responsabilidad del gobierno nacional en el marco de las fuerzas federales es en donde tiene su propia jurisdicción, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eventualmente en el resto del país con delitos federales nada más. Con lo cual todo lo que usted me está preguntando no es un tema donde nosotros debemos intervenir. Entonces mis valoraciones pueden sonar como si yo me pusiera en celador o en supervisor de la política de las provincias o de alguna de las otras jurisdicciones, que no debo hacerlo. Lo que nosotros hemos hecho desde el primer momento, y puntualmente lo digo desde el 20 de agosto del 2004, donde el presidente Kirchner me confirió a mí la responsabilidad del manejo de la fuerza de seguridad, es ponerlas en el lugar donde nunca tuvieron que haberse ido. Le habían congelado las vacantes, se tomaron más de 10.000 hombres y mujeres, se recuperó el armamento, se recuperaron los chalecos antibalas, se recuperó más de 1.500 vehículos, todo el sostén técnico y logístico para poder contrastar el delito y poner a nuestro personal en el máximo nivel profesional para poder combatir y prevenir el delito y no tener que estar sufriendo a nuestras víctimas. La realidad es que eso ha tenido un resultado altamente positivo y debemos seguir trabajando. Nosotros no miramos para el costado cuando sucede lo que usted nos comenta, como el caso de la sidera en La Plata o lo que puede pasar en Ramos Mejía o lo que puede pasar en otro lugar, porque todo lo que podemos aportar a las fuerzas de seguridad lo hacemos, estamos en un contacto directo y permanente. Desgraciadamente este tipo de políticas no se pueden hacer públicas, no hay forma que uno haga un spot. Usted es una gran conocedora del tema televisivo, porque sería como ir a espiar y mover la rama. Si yo le estoy contando a quienes teóricamente voy a combatir con políticas de prevención de determinada forma,
determinadas acciones que después van a concluir seguramente con su aprehensión o, en un caso mucho más preocupante, en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Yo no puedo estar contando eso. Lo que sí le puedo contar es que el esfuerzo se hace todos los días, denodadamente, con profesionales de altísimo nivel y con muchos buenos resultados sobre ese tema, y hay que seguir empujando porque yo reconozco que la sociedad está preocupada con ese tema y nosotros tenemos que profundizar nuestra tarea. Pero que usted me está preguntando, a mí no me puede sonar mal, porque me da la sensación que lo que usted está haciendo es recoger la preocupación que puede tener el hombre común y trasladándomela porque es la responsabilidad más importante que tiene en todo caso el periodista, y yo la rescato como tal y aprovecho su oportunidad para yo usarla como trampolín y elevar la propuesta que estamos haciendo nosotros. Hace mucho que estamos arriba del tema, no podemos contar precisamente lo que estamos haciendo, pero yo me siento muy seguro de lo que comenzamos a hacer allá por agosto del 2004 y sé lo que hicimos hasta que yo dejé en el momento y lo que está haciendo el ministro Araque en este momento también. Es importante para la gente que nos esté escuchando su respuesta y bueno, como dijo usted hace un ratito, no se puede tapar el sol con el dedo. Le agradecemos con Fernando Fraquelli, ministro del Tiempo, que nos dio en Visión 7 Mañana. No, por favor. Hasta luego.